Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá hoy. Saben que es un día muy importante. Esta vez ya saben cuál es el anuncio, pero no deja de ser un motivo de alegría. Hoy venimos con esa alegría a anunciarles que Argentina definitivamente deja el default. El default que nos tuvo asediado durante tantos años. El default que significó una traba a tantas dimensiones de la economía, que el gobierno anterior no encontró la manera de resolver, cuya solución se demoró inexplicablemente durante 15 años y que este gobierno del presidente Macri, con la decisión política y con la propuesta que incluso había sido presentada durante la campaña, por decisión del presidente nos pusimos a trabajar desde el primer día y, como ustedes saben, en tiempo que se puede considerar récord, llegamos a este desenlace definitivo. Creo que lo que estamos anunciando hoy efectivamente se puede comparar a matar 3 pájaros de un tiro, ¿no? Hoy estamos anunciando los resultados de la emisión. Ustedes verán y les van a repartir una hojita muy sencilla que muestra los distintos números, pero básicamente son 3 cosas que estamos logrando a la vez en una misma emisión, que recordemos, hasta hace un mes nomás, algunos decían que no íbamos a poder llegar a juntar los 10.000 millones de dólares, que estaba muy complicado, que íbamos a pagar tasas de interés del 8,5%. Bueno, tantas cosas que nos fueron diciendo a lo largo del camino, que por supuesto no nos desviaron, porque nosotros sabíamos muy bien cuál era nuestro programa y cómo avanzábamos. Con los recursos que estamos recaudando hoy en el mercado, resolvemos el default del 2001. Como ustedes saben, fueron muchos los acuerdos que se cerraron antes del 29 de febrero, pero muchos más los que se cerraron después del 29 de febrero. El secretario de Finanzas le ha puesto la firma a 220 acuerdos con holdouts de distinto tamaño, forma y color, por decirlo de alguna manera. Esa mancha que nos acompañó durante 15 años, el default del 2001, hoy se cierra de manera definitiva. Mejor dicho, el viernes, cuando finalmente nos acrediten los fondos y nosotros podamos con esos fondos pagarle aproximadamente 9.300 millones de dólares, que son los acuerdos ya firmados. Esos acuerdos implican una quita del 40% de la deuda acumulada en sede judicial. No es una quita menor. También nos dijeron al principio que iba a ser muy difícil lograr esto, que íbamos a tardar mucho tiempo y teníamos la dificultad de que con una sentencia definitiva era difícil sentarse a discutir. Bueno, nosotros nos sentamos a discutir, conseguimos una quita del 40% y con eso resolvemos el problema que se acumulaba desde el 2001. Habiendo cumplido judicialmente como en esta primera etapa, también vamos a salir del default del 2014, ¿no? Porque no nos olvidemos que acá había 2 defaults. El default del gobierno de la convertibilidad y el default del kirchnerismo, que desde el 2014 en adelante no pudo pagar los cupones de los bonos de aquellos bonistas que habían entrado voluntariamente a los canjes del 2005 y 2010. Y el tercer pájaro que estamos volteando con la misma piedra son recursos muy importantes para el programa de financiamiento de este año. Nosotros apuntamos a que esta sea efectivamente la última emisión de deuda del 2016 en el mercado de los Estados Unidos. Así que esto también es muy importante porque esto es lo que nos permitió el volumen tan importante de ofertas que recibimos. Yo diría un aluvión en los últimos días, y en esto quiero señalar muy especialmente el trabajo de todo el equipo de la Secretaría de Finanzas, que no está acá hoy porque siguen cerrando algunas cuestiones administrativas y legales. Ustedes saben que ha sido un esfuerzo muy grande de los últimos días recorriendo distintos centros financieros. Ese equipo participó también el viceministro Pedro Lacoste. Se entrevistó con 340 inversores, esto también es un récord. Nos permitió eso ver el interés que había en Argentina y nos permitió adelantar que la demanda iba a ser muy importante. Quizás no creíamos que fuese a ser tan importante,
porque la verdad que 69.000 millones de dólares de vocación de inversores, de comprar un bono de un país que todavía está en default, la verdad que es un récord absoluto. Es la mayor demanda de la historia para un bono de mercados emergentes. Por supuesto que es la colocación más grande de la historia para Argentina. Es la tasa más baja de la historia, como lo van a ver ustedes también en una colocación en el mercado internacional. También es la comisión más baja de la historia, si la medimos bien. Esto también vale aclararlo, porque estaba incluido en la ley. El Congreso de la Nación nos exigió que no se pagasen comisiones superiores al 0,20%, y por supuesto que cumplimos con esa manda, porque fue del 0,18% la comisión. Una distribución geográfica muy repartida a lo largo del mundo, las 2/3 partes con inversores de los Estados Unidos, una 1/4 parte con inversores europeos y un 5% del Lejano Oriente y otro 5% de América Latina. Qué contraste más grande, ¿no? 69.000 millones de dólares de vocación de financiar Argentina de todos los rincones del mundo. Comparen ustedes cuando el único que nos prestaba era el gobierno de Chávez en contratación directa y a una tasa del 15% anual. Esto creo que es la medida del cambio y de los anuncios que estamos haciendo hoy. Quiero también hablarles un poco de la complejidad de esta negociación. Les hablé de los 220 acuerdos que fueron después refrendados por el Congreso de la Nación. Les hablé de la cantidad de inversores. Por ejemplo, en el tramo de los 10 años hubo demandas de 690 inversores diferentes. Esto también es un récord absoluto para un bono de mercados emergentes y posiblemente para cualquier otro bono. Aclaro en este punto para que no queden ninguna duda. Nosotros elegimos la jurisdicción de Nueva York no solamente porque es la jurisdicción en donde podemos obtener los mejores costos para el gobierno nacional, sino porque después de este ejercicio no hay ningún riesgo de litigios ni hay ningún riesgo de juicios en Nueva York. Y esto es una gran diferencia con los canjes del 2005 y el 2010, que se hicieron en la jurisdicción en la que estaban concentrados los juicios en contra de la República. De la misma manera, y en una diferencia notable con el canje del 2010, cuando nosotros firmamos los acuerdos, en principio, con los distintos holdouts, nos pusimos muy firmes en que este gobierno del presidente Macri no iba a aceptar nunca bonos que hubiesen prescripto. Y descubrimos a lo largo del ejercicio de negociación con cada uno de los acreedores que efectivamente había muchos bonos que habían prescripto. Finalmente, la última reflexión a las cuestiones técnicas de esta emisión es el beneficio de la decisión que tomamos en su momento y que a algunos les parecía extraña, de pagarles en efectivo a los holdouts y no pagarles con un bono. Eso lo definimos el día después o el mismo día que tuvimos la primera reunión con un grupo de acreedores, cuando nos dimos cuenta que si le ofrecíamos un bono para pagar la deuda en sede judicial, no nos íbamos a poner nunca de acuerdo con el precio al cual teníamos que hacer valer ese bono. Los bonistas nos decían, bueno, un bono de Argentina en estas condiciones que dependen de lo que nosotros podamos hacer, arranca en una tasa del 11,5%. Nosotros dijimos, vamos a colocar el bono entre los que realmente quieren tener el bono y nos vamos a ahorrar mucha plata al hacer eso, ¿no? Y nos ahorramos, de hecho, 4 puntos de tasa, por lo menos, un poquito más. 4 puntos de tasa en esta emisión significa, y con esta estructura de bonos, significa que nos ahorramos otros 3.000 millones de dólares más frente a la alternativa que hubiera sido pagarle a los holdouts con bonos. Hubiéramos emitido 3.000 millones de dólares más de lo que efectivamente emitimos hoy. Vale decir, a los 7.000 millones de dólares y quizás un poquito más de ahorros por el 40% de quita, hay que agregarle 3.000 millones de dólares más de ahorros a la República por la decisión, que en ese momento parecía discutible,
de pagarles en efectivo a los que litigaron contra nosotros a cambio de un bono que íbamos a colocar frente a los que empezaban a creer en Argentina. Y la medida de lo que ha cambiado el mundo respecto de Argentina puede ser efectivamente esos 69.000 millones de dólares de demanda por un bono de la República. Esto es lo que nosotros vimos a lo largo de estos últimos 10 días, no solamente el equipo que estuvo en el roadshow viendo inversores, sino también quien les habla en las asambleas del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, rodeado de mis colegas del G20, de la región y de distintos países del mundo, donde efectivamente el foco de interés no era otro que Argentina, donde toda la discusión giraba en torno del retorno de Argentina, en donde ese país que hasta hace 4 meses era absolutamente irrelevante para el resto del mundo, ahora era un motivo de elogio y era un motivo de confianza y de credibilidad. Y básicamente lo que hemos hecho nosotros es exactamente por esta razón. Nosotros creemos que Argentina no puede crecer, no puede desarrollarse aislada del mundo. Creíamos, como lo dijo el presidente el primer día, que teníamos que recuperar la credibilidad, la confianza en nosotros mismos y la confianza del resto del mundo. Yo lo vi incluso de primera plana con los muchos representantes del sector privado que estuvieron en la reunión del BID y en la reunión de Washington, consiguiendo ellos mismos líneas de crédito para sus propios proyectos de inversión. Tuvimos la oportunidad de compartir la firma de un proyecto de la Corporación Financiera Internacional de 80 millones de dólares para Molino Cañuelas, y también vimos y pusimos la firma en ese gran proyecto que es Agua Negra, conjuntamente con el gobernador de San Juan, que es un proyecto de 1.500 millones de dólares que va a permitir conectar Argentina con Chile con el financiamiento del BID. Esencialmente lo que yo quiero anunciarles, además de la alegría de salir del default, que es una alegría que está justificada por lo que significa, pero también por la manera en que pudimos negociar esto en la Corte de los Estados Unidos, por la quita que conseguimos, tanto respecto a la sentencia como con la colocación de los bonos, por el apoyo notable del Congreso de la Nación, que fue un punto central para restablecer esta confianza. No hubiera sido lo mismo para nosotros ir al mercado si no hubiéramos tenido el voto tan contundente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, como saben ustedes. Acá lo que ha habido es un mandato del Congreso de la Nación, porque hay un mandato del pueblo argentino que nos ha dicho en las últimas elecciones que no queremos más el esquema anterior, que queremos ser parte del mundo, que no queremos estar a escondidas. Fíjense qué lindo símbolo, ¿no? En estos días va a estar zarpando la fragata Libertad, sin temor a que nadie la vaya a embargar, ¿no? Es una linda imagen de cómo estamos llegando al final de la primera etapa. Entramos en la segunda etapa donde Argentina efectivamente empieza a zarpar, dejando atrás las aguas más turbulentas y concentrándonos en todo aquello que nosotros vamos a poder hacer para facilitar esa transición en la que venimos de ordenar lo que estaba desordenado hacia una economía ordenada y en crecimiento. Era muy importante para nosotros conseguir este acceso al mercado. Yo lo he explicado en esta misma sala hace algunos meses atrás, pero lo vuelvo a repetir. Sin acceso al crédito hubiéramos tenido que hacer un ajuste fiscal. Nosotros, el acceso al crédito nos permite evitar cualquier ajuste y tener una estrategia gradualista de reducción del déficit fiscal. Y la falta de crédito es lo que definió casualmente la estrategia económica del gobierno anterior, en la que solamente podía financiar su déficit con emisión monetaria y con el peor de los impuestos que uno puede imaginar, que es el de la inflación. Entonces, este era un paso crítico que teníamos que dar para zarpar en serio, de manera ordenada y evitando cualquier tipo de ajuste, el ajuste inflacionario o el ajuste del gasto público. Y también, esta es la última reflexión, sepan, porque ustedes lo vieron en los números, nosotros podríamos haber tomado hoy mucho más de lo que decidimos tomar. Tomamos 16.500 millones de dólares a una tasa de interés promedio del 7,2%, en cupones 7,14%, es realmente la tasa más baja
de la historia, y podríamos haber tomado hasta el doble de esa suma sin demasiado impacto adicional en las tasas de interés. No lo hicimos por una serie de razones. La primera es porque creemos que esa tasa de interés va a seguir bajando. Estamos convencidos de que si seguimos haciendo las cosas de la manera en que lo hemos hecho en los últimos 4 meses, en los próximos meses vamos a tener acceso a tasas incluso más favorables. Y la segunda cuestión es que no queríamos ahogar el acceso al crédito de otros sectores y de otros actores de la realidad nacional que también lo necesitan, tanto como el gobierno nacional. Desde ya los gobiernos provinciales, pero muy particularmente también el sector privado, que estaba esperando esta emisión de deuda para ver a qué tasa de interés pueden salir a colocarse. Y esto es la contracara del acceso al crédito. Nosotros queremos el crédito para poder financiar los proyectos de infraestructura, que son muchos de este gobierno y que vienen a compensar la falta de inversión en infraestructura del gobierno anterior, ¿no? Y queremos que este acceso al crédito les permita al sector privado un dinamismo, una integración, una competitividad. Fíjense que nosotros tenemos un capítulo muy importante que van a estar empezando en las próximas semanas, que son las licitaciones en el sector energético, particularmente en la parte de energías renovables. Bueno, el insumo central de cualquiera de estos proyectos de inversión, que son proyectos que maduran en 30 años, es el insumo financiero. Gracias a esta colocación y gracias a salir del default, nosotros vamos a poder trasladar ese menor costo a prácticamente toda la economía. Eso significa mayor inversión, significa mayores empleos, significa más empleos de mejor calidad, significa que ponemos el barco o la fragata a funcionar y también significa que en la medida en que generemos ese crecimiento, esa mejora en la infraestructura, esa mejora en la competitividad, en la medida en que haya más empleos, menos inflación, vamos a estar acercándonos sin ninguna duda a ese objetivo final que nos planteó con tanta claridad el presidente Macri durante toda la campaña, que es el objetivo de una Argentina en la que no exista la pobreza, porque hemos hecho las cosas tan bien que logramos que 30% de los argentinos, 12 millones de argentinos que hoy están debajo de la línea de la pobreza, vayan de a poco accediendo a la clase media y vayamos todos como sociedad dejando atrás no solamente la herencia horrible que nos dejó el gobierno anterior, sino también esta incompatibilidad tan difícil de explicar, de una Argentina con toda esa potencialidad, con toda esa capacidad de crecer, de darle empleo y de darle de comer a tantos millones de habitantes, pero que aún hoy, por lo menos como recibimos nosotros la herencia, tiene que atender la situación de 12 millones de argentinos debajo de la línea de pobreza. Por eso los anuncios del presidente Macri este fin de semana, que vienen a completar una serie de anuncios que hicimos antes, ya se envió la ley de devolución del IVA a los bienes de la canasta básica. Cuando eso se apruebe, va a significar que para 8 millones de personas, y si incluimos sus familiares son más, para esos hogares el precio de los alimentos se va a retrotraer al nivel que tenían en mediados de enero, porque les estamos devolviendo el 15% del IVA, y tantas otras medidas de política social que ustedes conocen, que anunció el presidente y fuimos anunciando nosotros a lo largo de los últimos meses, atendiendo a los más vulnerables, acompañando y estando muy cerca de aquellos que están quizás más expuestos a las consecuencias de algunas medidas que teníamos que tomar para zanjar ese terreno y para avanzar hacia el mediano plazo. Esto, como dije antes, concluye el final de la primera etapa. Esto está perfectamente dentro del programa fiscal y financiero que planteamos en su momento. Entramos ahora en la segunda etapa, en la que a medida que empiecen a madurar algunos de los beneficios de esta primera etapa, como hemos dicho en los últimos días, se va a ver con muchísima claridad, lo dijo ayer de vuelta el presidente, la caída drástica de la inflación y el empezar a surgir del crecimiento económico que nosotros siempre pusimos en nuestro programa a partir de la segunda mitad del año. Así que creo que con eso cerramos. Me parece que todos ustedes tienen una pequeña hoja en la que se explican los datos de la colocación. La última observación nomás antes de ir a las preguntas es que hemos colocado bonos a 3, 5, 10 y 30 años. Es la primera vez que Argentina coloca voluntariamente, no a través de un canje o a través de una reestructuración, un bono a 30 años.
La tasa es más alta de lo que nosotros creemos que puede ser, pero como indicador y como señal también de confianza, poder colocar un bono a 30 años no es una cuestión menor. Le dimos la menor participación, nos pidieron más de 20.000 millones de dólares, si recuerdo bien, lo tienen allí en la hojita. Perdón, 18, nos ofrecieron 18 y tomamos un poco menos de 3.000 millones. Dibujamos una curva que hasta ahora no había. Y bueno, esto es algo que también queríamos aclarar. Los tramos que menos tomamos son el tramo más corto y el tramo más largo, donde creíamos que estábamos beneficiando más a la República, era tomando a 5 y a 10 años. Y esto también es parte de la etapa que viene hacia adelante cuando empecemos a ordenar los pasivos y tener una administración más eficiente de los pasivos del sector público nacional. Vamos a las preguntas. Buenas tardes, ministro. Marcelo Peláez, de los noticieros de Canal 3 y TN. Semanas Marcelo? atrás, cuando usted y el secretario Caputo estuvieron en el Senado de la Nación, les comentaron a los senadores que todavía quedaban litigios abiertos en otras jurisdicciones como Japón y Alemania. Quería preguntarle si puede precisar los montos de esos litigios y, en segundo término, si a partir de este pago a los bonistas en la jurisdicción de Nueva York ya queda completamente despejado el camino para conseguir créditos ante los organismos multilaterales, o si acaso se le está exigiendo a la Argentina cerrar la totalidad de los litigios para acceder a esos préstamos. Bueno, con esto queda totalmente cerrada la cuestión en las Cortes de Nueva York, porque, como ustedes recuerdan, el juez Griesa estableció que una vez que Argentina cumpliera con dos condiciones, la aprobación de la ley que le permite pagar y el pago propiamente dicho, esta segunda va a suceder el viernes, a todos los que hayan entrado antes del 29 de febrero, nosotros el viernes le vamos a pagar a todos los que hayan entrado hasta el viernes, y queda abierto para que sigan entrando. Por eso dije van a ser 9.300 millones de dólares, que son bastante más que los que teníamos, para tomar su pregunta, cuando fuimos al Senado de la Nación. El juez, una vez que cumplamos con esas dos condiciones, va a levantar la cautelar y por lo tanto no hay ya ningún impedimento legal para que Argentina vuelva a acceder al mercado y para que Argentina, sobre todo, pueda pagar los cupones de los bonos que emitió para el canje y después del canje. O sea que esto efectivamente resuelve esta litigiosidad. Nosotros estamos esperando que aparezcan otros inversores y otros litigantes que no estaban en Nueva York, pero para quienes la oferta está abierta de la misma manera que fue presentada para los bonistas de Nueva York. Ustedes saben que hay una oferta base para todos, que es el capital original más el 50%. Esto implica que el costo que ha tenido, el costo financiero que ha tenido para Argentina esta propuesta, la propuesta base, es de menos del 3% anual, ¿no? Una tasa a la que nunca se hubiera podido endeudar Argentina, más allá de los esfuerzos extraordinarios que hizo el gobierno anterior para que se acumularan los intereses y para que pagáramos tasas cada vez más altas, como lo hizo de una manera superlativa, por ejemplo, en el caso del Club de París, donde fueron y dijeron: quiero pagar todos los intereses punitorios que haya y un poco más por las dudas, para que no quede efectivamente ninguna duda. Nosotros en esta negociación le sacamos una tajada muy importante a los intereses y lo que creemos es que las otras cuestiones que estén en litigio pueden ser atendidas del mismo modo con estas ofertas, ¿no? Hago una aclaración por las dudas que me lo pregunten. Queda abierta la cuestión de los bonistas que entraron al canje y que hace casi 2 años que no cobran, que también esto es notable, ¿no? Y esto nosotros en el tiempo más breve posible vamos a resolver las 2 o 3 cuestiones administrativas que nos quedan para hacer frente a ese pago de 3.000 millones de dólares que están retenidos, y con ese pago sí eliminar por completo la posibilidad o el fantasma que anduvo dando vueltas por allí de que a algún bonista se le ocurriera acelerar los bonos y con eso poner en riesgo toda la negociación. Así que esto es efectivamente el final de ese camino tenebroso, es el inicio de un camino
mucho más auspicioso, que es el de la Argentina creíble, el de la Argentina en la que se puede confiar, en la Argentina que está conectada al mundo, con acceso al crédito, y la Argentina que puede, y creo que tenemos todas las herramientas para poner ese crédito a trabajar con la creatividad que tenemos los argentinos, con la capacidad, con los recursos naturales, con la potencialidad que nos falta y que seguramente la vamos a poner en práctica con esta posibilidad. Buenas tardes, ministro. Roberto Pico, de la Agencia de Noticias DIN. Quería consultarlo cuál es el plazo promedio que ha salido a la colocación y si se puede aclarar qué significa lo que se ha publicado hoy en el boletín oficial de una emisión, de una autorización para emisión de 10.000 millones, si tiene que ver con esta operación o si es algo que queda abierto a futuro. Sí, la segunda parte es, nosotros tenemos una autorización del Congreso de la Nación para emitir hasta 12.500 millones de dólares para el pago a los holdouts, y tenemos también una autorización del Congreso de la Nación en el presupuesto de la Nación, en el presupuesto nacional aprobado el año pasado, para endeudarnos por un monto muy superior a ese. Por eso es que pudimos colocar más de 12.500 millones, porque hay una autorización previa. El problema es que la autorización previa no preveía el cambio de jurisdicción, entonces lo que hoy salió en el boletín oficial es una autorización adicional de 10.000 millones que no estaban previstas en los 12.500 millones que sí habían sido aprobados por el Congreso de la Nación. El plazo promedio me parece que va a andar cerca de los 10 años, si hago los números a ojo. Alguno me podrá ayudar, pero posiblemente esté un poquito arriba de los 10 años. En todo caso, eso se lo pasamos después. Lo que es importante entender también es que este es un año complejo de vencimientos y por eso es tan importante el programa financiero de este año. El año que viene ya es mucho menos desafiante el panorama de vencimientos y a partir del año siguiente está prácticamente limpio, ¿no? Con lo cual era muy importante poder cerrar este programa financiero. Y una observación adicional que me recuerda acá el señor viceministro con la pregunta de los organismos internacionales. Los organismos internacionales no tenían necesariamente un impedimento mientras estuviéramos en default, por lo menos no de iure, pero sí de facto, ¿no? La realidad es que era mucho menos atractivo prestarle a Argentina si estaba en default que si no lo está, como va a ser ahora la situación. Y no solamente por una cuestión de simpatía o no simpatía. Ustedes saben que había un voto automático de los Estados Unidos en contra de cualquier propuesta favorable a Argentina en el Banco Mundial y en el BID. Eso se cambió. Pero además había una cuestión técnica que es la siguiente. Estos bancos tienen que hacer previsiones sobre los préstamos que hacen a países que están en default. Argentina es uno de ellos. La situación crediticia de, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento o del BID estaba muy expuesta a la calificación crediticia de Argentina. El BID tiene el 15% de la cartera de préstamos del BID es efectivamente hacia nuestro país, pero el riesgo de esa cartera, más de la mitad del riesgo de la cartera está concentrado en Argentina por su condición hasta el viernes de país en default. Con la mejora de la calificación crediticia y la salida del default, al BID nomás esto le va a generar una liberación de 1.700 millones de dólares de capital. Es como si el BID se hubiera recapitalizado en 1.700 millones, lo cual por el apalancamiento le va a permitir colocar hasta 10.000 millones de dólares adicionales. 10.000 millones de dólares adicionales de préstamos es más o menos lo que el BID coloca en un año, anda por los 12.000 millones por año, ¿no? Y si pensamos que podemos acceder al 15% de esa cartera adicional, bueno, ahí ya tienen 1.500 millones que volvieron sin que hiciéramos nada, ¿no? Para que se entienda lo que ha sido el absurdo de estar durante 15 años atrapados por un problema que no era ni siquiera de este tamaño, ¿no? Era apenas el 2% del PBI. Bueno, este gobierno no se enroscó en la retórica, no se enroscó en el relato, se comprometió a avanzar, y no solamente el gobierno, vuelvo a insistir. Fue el Congreso de la Nación el que después de 15 años se dio cuenta que ese camino era equivocado y que marcó un rumbo diferente, y es esa decisión del Congreso de la Nación que han celebrado hoy
los mercados. No tengan ninguna duda de que si no hubiera participado el Congreso de la Nación en este ejercicio de los últimos meses, la demanda por los activos de Argentina hoy hubiera sido mucho menor. Buenas tardes, Liliana Franco de Ámbito. ¿Cómo Hola, Liliana. explica el interés en el exterior en invertir en Argentina, situación que no se da el mismo correlato en la inversión local? Y en este sentido le pregunto, ¿cuánto estima para este año y para el 2017 la inversión directa? Y no solo me refiero a la financiera, sino también en equities o en capital. No tenemos una Gracias. estimación para eso, Liliana, pero igual tomo la pregunta porque es muy importante. Para atrás, lo hemos explicado alguna vez, nosotros hicimos el cálculo de los recursos que se perdieron por el default en inversión directa, en ahorros de argentinos que se fueron al exterior y en el pago en efectivo de cada uno de los bonos de la deuda pública de Argentina, el único país del mundo que no refinancia, sino que pagaba en efectivo. Así se fueron en 5 años 120.000 millones de dólares que sin default seguramente se hubieran quedado, ¿no? O hubieran entrado más. Y si esos 120.000 millones de dólares se hubieran destinado a los tantos proyectos productivos que hay disponibles, entonces se hubieran generado, calculamos nosotros, 2 millones de puestos de trabajo que no se generaron. Esa es otra manera de ver el costo de arrastrar los pies y no resolver este problema que se fue cocinando durante 15 años y que un gobierno nuevo lo resolvió en 4 meses. La pregunta de la inversión local es una pregunta central. Estaba presente ayer en la reunión que tuvimos en Olivos, liderada por el presidente con los empresarios, y nos acompañó durante todas nuestras reuniones en el exterior. La pregunta que nos hacían es, ¿qué están haciendo los empresarios locales? ¿Y por qué no invierten los empresarios locales? Yo creo que es injusto generalizar. Creo que hay muchos proyectos que están efectivamente avanzando y hay mucha vocación de hacerlo. Creo que en algunos casos, efectivamente, la cuestión del default y la nota crediticia del default no era una excusa, sino un impedimento real. Nosotros lo que le dijimos ayer a los empresarios, además de que cuiden el empleo y que sean también más cuidadosos con los precios, le dijimos que a partir de ahora ya no hay más excusas, ¿no? Que no hay ninguna costilla que contar, que la cancha ya está pintada, están los banderines, está el árbitro listo, ahora simplemente hay que salir a jugar. Nosotros hicimos la parte que teníamos que hacer y ahora la posta pasa a los que tienen la responsabilidad de invertir y los que habitualmente toman riesgo. Lo que yo les puedo decir, Liliana, es que si no lo hacen los empresarios locales, seguro lo van a hacer los empresarios internacionales. Yo nunca en mi vida vi este interés por Argentina y es un interés en inversiones directas, no necesariamente en inversiones de portafolio. Esto no es como en los 90 donde venían por un rato a hacerse una diferencia con un bono o con una acción que podían vender a los 3 meses. Acá hay vocación y mucho interés por enterrar los recursos en proyectos productivos. Y entonces lo que vamos a hacer prontamente es, así como hicimos un roadshow para colocar un bono, hay vocación del gobierno de hacer un roadshow para vender a Argentina en proyectos concretos de inversión, porque eso es lo que nos va a dar el crecimiento, nos va a dar los empleos y nos va a permitir efectivamente a acercarnos a ese objetivo de pobreza cero. Ministro Javier Blanco de la Nación, quería consultarle, usted Hola, Javier. dio por cerrada la primera etapa y habló de una segunda. Quería saber qué medidas, porque de lo que usted va desgranando, surge la idea de que debiera haber por esta traba removida un efecto derrame y un círculo virtuoso que se desata en la economía. Y lo que quería preguntarle es si ese círculo virtuoso no necesita de algún impulso más de parte del gobierno y si tienen alguna medida en ese sentido, porque es cierto que se ha removido una valla con la que convivimos por largos años, pero la situación social y económica es angustiante para mucha gente y seguramente debe estar esperando algún tipo de, bueno, ahora que nos toca a nosotros, ¿qué se nos puede decir? No, absolutamente. A ver, nosotros no hacemos esto para aparecer en la foto, sino lo hacemos porque creemos que es un paso intermedio necesario e inexorable para avanzar. Y por eso digo, esto no es el final del camino, es el inicio del camino. Más de una vez yo he usado la
imagen de las gateras, ¿no? Fuimos limpiando el camino para que los pingos lleguen a las gateras. Y ahora, bueno, se abren las gateras y los pingos se verán en la cancha. Y cuando haga falta acompañar a esos pingos, el Estado va a estar presente. No va a ser como en el gobierno anterior, donde había un gobierno ausente, un Estado ausente, donde hacía falta, y había un Estado que ahogaba donde no hacía falta. Nosotros queremos un Estado fuerte, presente, pero que acompañe la producción, no que persiga a los productores como en el gobierno anterior. Tenemos proyectos en carpeta, algunas cosas fueron anunciadas ya, algunas cosas yo comenté a sus colegas en Washington. Tenemos medidas especialmente diseñadas para las pequeñas y medianas empresas. Hay un proyecto de ley de propiedad pública y privada que va a ser el trampolín para muchos proyectos de infraestructura. Tenemos toda la discusión comercial con nuestros vecinos que está aún pendiente. Hay decisiones impositivas que todavía podemos analizar y tomar, pero todo eso lo vamos a ir haciendo con la misma tranquilidad con la que hemos venido trabajando hasta ahora, ¿no? Y no creemos que, simplemente para asegurarme de que no haya ninguna confusión, no creemos en un derrame de esta decisión puntual. Nosotros creemos que esta es una de tantas decisiones que hemos ido tomando a lo largo de este tiempo. Cuando ustedes ven los números de actividad económica, que todavía son muy flojos o más flojos de lo que nosotros quisiéramos por arrastre de lo que venía pasando en el régimen anterior. Ya empezamos a ver una recuperación importante en en exportaciones de algunos sectores, por ejemplo. Bueno, esto no hubiera sido posible si no levantábamos el cepo, ¿no? Y el cepo no lo levantamos hace 50 años, lo levantamos hace 3 meses. Y cuando lo levantamos nos decían que el dólar iba a ir a 20 y que esto iba a ser un descalabro y todo lo que nos decían en su momento, ¿no? Como también nos decían que no íbamos a poder salir tan rápido del default y que si colocábamos íbamos a tener que colocar a 8,5 y toda esta cuestión. Entonces, son una serie de medidas que hemos ido tomando. Respecto a la red de contención para los más vulnerables, ya hemos destinado el equivalente a un punto del PBI, 70.000 millones de pesos, con distintas medidas que tomamos desde diciembre hasta el fin de semana pasado. Y si vemos que esos sectores necesitan mayor contención, no tengan dudas de que lo vamos a hacer. Ministro, buenas tardes. Marcela Pagano, del diario Clarín. ¿Cómo le va, Marcela? Quería consultarle si hay algún detalle más que nos pueda dar sobre los dólares conseguidos que no van a ser utilizados para pagarle en esta oportunidad a los holdouts, dado que hay alrededor de 6.000 millones que no irían destinados al pago de lo que está haciendo el litigio en Nueva York. Si nos puede dar detalles, ya que habló en general de infraestructura y la cifra es bastante importante. Y por otro lado, le quería preguntar si, dadas las necesidades fiscales que hay existentes en la economía, se está pensando en alguna emisión para atender al mercado local. Lo segundo, sí, por supuesto. Nosotros, es más, aprovecho la pregunta para decir algo que tenía pensado decir y no lo dije. Parte de la herencia es que tenemos un mercado local prácticamente inexistente, ¿no? No funciona el mercado de capitales por una serie de razones que no viene al caso enumerar, pero ustedes las recordarán, entre ellas la famosa ley del mercado de capitales, que hizo exactamente lo contrario de lo que tenía que conseguir. Nosotros vamos a ponerle el foco en el desarrollo genuino y de mediano plazo del mercado de capitales local. Creemos que las empresas tienen que financiarse internamente. Nos parece también que el gobierno debiera financiarse internamente, que hay que establecer otras reglas de juego para las participaciones minoritarias de las distintas empresas, y ese es un capítulo pendiente hacia adelante. La realidad es que hoy no nos alcanza con el mercado local, por eso fuimos al mercado internacional. Yendo a tu pregunta, Marcela, hoy nos quedamos con alrededor de 7.000 millones de dólares más de los que necesitamos para pagar el viernes, pero creemos que van a haber más acuerdos con los holdouts. Y simplemente para que ustedes tengan en cuenta el gasto en capital, el gasto de capital del gobierno nacional anda por los 2,5 puntos, casi 3 puntos del PBI. Esos son 15.000 millones de dólares. Así que, en todo caso, con esto financiaríamos la mitad del gasto de capital. Y esa es un poco la estrategia, y por eso dijimos
de colocar más. Como dije antes, podríamos haber colocado mucho más, pero creemos que lo más favorable para la República es esperar un poco, dejar que salgan a jugar los otros jugadores y que ese juego genere proyectos genuinos de inversión, y después reconsideraremos más hacia adelante, ¿no? Pero básicamente la idea es, esto es parte del programa financiero. El programa financiero incluye también financiamiento en el mercado local, incluye también financiamiento del Banco Central, como ustedes saben. Esto lo dijimos creo que el primer día o en la segunda conferencia de prensa aquí. Nada cambió, 160.000 millones de pesos, que es perfectamente consistente con la meta de inflación del 25%. Así que está todo allí. Creo que la semana que viene vamos a dar un poquito más de detalle para que todos lo tengan a mano, pero quédense tranquilos que esta misma coherencia es la coherencia del primer día, solamente que no podíamos rubricarlas hasta no llegar a este lugar, ¿no? Por eso la alegría la semana pasada cuando la Cámara de Apelaciones decidió tan rápidamente a favor de la postura de Argentina. Y acá quiero hacer una breve reflexión. Nosotros tomamos el riesgo de iniciar el roadshow sin saber en qué momento íbamos a tener la posibilidad de emitir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos apurados para resolver los problemas, ¿no? Y nos pusimos muy contentos cuando la Cámara de Apelaciones nos dio la razón, porque si hubiera votado al revés, realmente la consecuencia hubiera sido muy compleja. Tendríamos que haber reconsiderado todo el programa financiero y nos hubiera sido muy difícil evitar el ajuste fiscal que piden algunos, pero que este gobierno no va a ofrecer. Soy Taos Turner de The Wall Street Journal. Usted habló un poco de la distribución geográfica de los compradores de los bondos. Quería ver si podría hablar un poco del perfil de los distintos compradores. ¿Qué tipo de inversores estaban interesados en estos asset managers? ¿Cómo vieron eso? No sé si puedo hablar de eso, honestamente. No, realmente, desde el punto de vista legal, son tantas las veces que me dijeron durante el roadshow, no digas esto, no digas lo otro, que me quedó un poco el reflejo de esa advertencia. Pero en todo caso hubieron muchos fondos, es la manera en la que se fueron presentando, y como dije antes, ¿no? La novedad fue que nosotros tuvimos reuniones con 341 inversores, además de las exposiciones públicas en las que vinieron otros inversores. Pedro, por ejemplo, estuvo viendo inversores en Nueva York, Washington y Los Ángeles. Se fue a la otra costa, y también tuvimos gente del equipo que estuvo en Boston y en Londres. En general, de ahí viene el quiebre, la apertura geográfica. Pero creo que más allá de la apertura geográfica, y con esto sí, si es la última pregunta, me gustaría cerrar. No sé si están haciendo otra pregunta allí. Hay una cantidad de preguntas. No creo que se pueda contestar todas las preguntas. Qué el valor que quiero destacar acá es el valor del equipo, ¿no? Creo que ha quedado muy claro que el Ministerio de Hacienda y Finanzas tiene un equipo de primer nivel, no solamente los que aparecen en las fotos, que a veces podrían peinarse un poquito mejor, ¿no? Yo diría, pero sino también los funcionarios del Ministerio que aguantaron durante tantos años una estrategia que no compartían y que fueron absolutamente instrumentales para que pudiéramos llevar a buen puerto este cambio de decisión. Así que esto es un gran logro en equipo de este ministerio, de todo el equipo del presidente Macri, del Congreso de la Nación y por supuesto de los argentinos, que cuando nos votaron nos dijeron a través de la campaña: resuelvan este problema lo más rápido que se pueda. Muchas gracias.